Hola con todos. El día de hoy vamos a continuar con las rondas de entrevistas que justamente están dedicadas a poder compartir algunas ideas, algunos conocimientos, algunos consejos que nos van a permitir acercarnos más hacia el camino que estamos buscando de manera más rápida, a través de personas que ya recorrieron ese camino, a través de personas que ya están luchando hoy en día en cosas que nos gustaría a nosotros intentar. Y hoy en día pues tenemos una entrevista con José Núñez, que, bueno, pues nos va a compartir su experiencia como estudiante de arquitectura, como youtuber, ya cada vez un paso más cerca de consolidar su sueño de ser un youtuber bastante escuchado, bastante visto y que tenga bastante alcance, ¿no? Él también ha tenido la oportunidad de trabajar en algunas inmobiliarias y tiene alguna experiencia en el tema de ArchiCAD. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos temas. Quisiera darte la bienvenida, Josué. Hola amigo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Para mí es un honor que me invites a esta entrevista y más que todo una conversación, ya que ya hemos conversado algunas veces y para mí siempre es gratificante cualquier conversa que tengamos, cualquier tema que topemos, pues un gusto estar aquí y qué bueno poder estar compartiendo cualquier cosita que me estés preguntando. Chévere, amigo. Entonces, sin darle mucho preámbulo, vamos a empezar con las preguntas. Quisiera empezar preguntándote, o sea, para que la audiencia te pueda ir conociendo, para que podamos entender cuál es tu contexto, que nos cuentes tu historia y tu evolución del dibujo de planos, de después pasar a las herramientas más computarizadas, como empezaste por AutoCAD. Como habíamos conversado, tú ahorita eres un especialista en lo que es BIM. Entonces, sería interesante para todos, pues, saber cómo llegaste a ser un especialista, ¿no? Pasar del dibujo a mano a el dibujo a computadora. Cuéntanos tu historia, Josué. Ya, claro. Bueno, para quien no me conozca, yo soy profe de Arquicar más de 5 años. Entonces, bueno, aquí les comparto un poco de mi historia y cómo llegué a aprender, ¿no? Este lindo software que es ArchiCAD. Bueno, antes que nada, mencionar que AutoCAD yo nunca utilicé para lo que sería el tema de la carrera, ni para taller, ni para nada. De hecho, mi primera experiencia con AutoCAD fue fatal porque en esos tiempos me tocó una profesora que, o sea, que no enseñaba tan bien. Entonces, de hecho, fue la primera materia y la única que repetí por AutoCAD. Entonces, como que o Un sea, poco irónico. entonces de principio fue fatal. Bueno, después de eso ya cuando repetí, ya me tocó una profe distinta, entonces ya aprendí lo básico, que es lo que sé hasta hoy, que me ha servido. Bueno, después más o menos empezamos a usar el tema del AutoCAD por un segundo o tercer semestre en taller. Y bueno, justamente en tercer semestre fue cuando yo conocí, eh, por casualidad, ArchiCAD. Así que por ahí empecé viendo un tutorial que otro. En esos tiempos había más tutoriales en inglés, en francés, y así. Entonces, viendo más o menos, hice mi primer proyecto de taller en tercer semestre con ArchiCAD directamente. Nunca presenté ninguna lámina ni ningún proyecto con AutoCAD. Ah, ya, interesante. O sea, aquí igual sería, es un punto interesante cómo tú cuentas tu experiencia con AutoCAD. O sea, normalmente creo que todos los estudiantes nos aproximamos de esa materia como nuestro primer paso hacia la computadora, ¿no? Porque aparentemente es el más sencillo. Entonces, ¿tú en qué momento decidiste decirle que no a AutoCAD? O sea, ¿fue por la profesora o porque en verdad decías que ese programa no es un programa tan óptimo? ¿Cómo fue esa decisión? Desde el principio me pareció un programa súper difícil para mí, complicado de utilizar. Entonces como que no tenía muy claro cómo iba a hacer las cosas de taller en AutoCAD. Así que como ya le había aprendido un poquito del ArchiCAD, así que me lancé de una, aunque no sepa casi nada, o sea, casi nada. Entonces, ahí saqué lo que pude y listo. Entonces, como que nunca se me prendió esa curiosidad de saber cómo es hacer un proyecto, o sea, plantas en sí en AutoCAD. Después de eso ya fue como que un proceso de aprender cada vez un poquito más y un poquito más.
Entonces, bueno, y ya te contaré después cómo fue que empezó toda la historia digamos que aprender desde lo que yo sabía que era algo súper básico a como tratar de especializarme para después poder dar mis primeras clases y así, porque claro, yo lo usé de manera súper mal hasta, no sé, hasta un quinto semestre que no sabía cómo se usaba bien. Prácticamente hacía lo que podía, pero después ya fue un proceso para poder aprenderlo bien y enseñar. Entonces, la siguiente pregunta que quisiera que nos compartas es que nos cuentes tu experiencia aplicando tus conocimientos para trabajar. ¿Cuáles han sido tus experiencias laborales? A ver, bueno, como te contaba, fue hasta quinto semestre que yo lo usaba más o menos. En sexto semestre fue más o menos cuando cogimos una clase juntos, fue cuando tú viste mi proyecto justamente de sexto semestre, creo que fue, que Sí. tenía con un arquitecto. Entonces, el proyecto se veía como que más o menos bien, tampoco era la gran cosa, ¿no? Pero me acuerdo que ese fue el punto desde el cual como que empezamos a interactuar sobre ArchiCAD. O sea, como que también te interesaste por el software, ¿ya? Ujú. Entonces, justo en sexto semestre, el profesor, bueno, el que era mi profesor, me tomó después de acabar clases y me dijo que quería que le dé haciendo unos cuantos renders para él. Entonces, como que ese fue mi primer acercamiento al trabajar en sexto semestre con un profesor. Después de eso, bueno, ya en séptimo semestre vi un anuncio en la facultad. Así que bueno, ya me postulé, me entrevistaron y empecé a trabajar. Como era una hora súper grande, entonces ahí aprendí bastantísimo sobre temas de construcción, sobre temas de otras cosas que tienen que ver más aplicado a la vida real con ArchiCAD. Entonces ahí también aprendí bastante. Y después, en un octavo, noveno semestre, en noveno específicamente, claro, porque yo trabajé en esa empresa más o menos séptimo, octavo y noveno, pero en noveno también entré a otra empresa de Quito mismo, en donde también me entrevistaron y con ellos estoy hasta actualmente que trabajo ahí en esa constructora. Más o menos ese ha sido como que el proceso de irme adaptando un poco al trabajo mientras estudiaba en la facultad. Ah, ya, ya. Entonces, así como en resumen, primero fue por tu trabajo de taller, te contactó directamente el profesor. Ahí viste en la cartelera de la facultad y después fue en Instagram que alguien publicó ese trabajo. Ya, ahí tienen los tips de las fuentes de conseguir. Y trabajaste algún tiempo en estas cosas, me parece interesante. Yo creo que una de las cosas que seguramente nos van a interesar a todos es saber eh, por qué tomaste esa decisión y cómo afectó eso también a tu carrera. O sea, porque me imagino que ya tenías que darle tiempo al trabajo y al mismo tiempo a estudiar. ¿Cómo fue que se dio eso? ¿Cuál era tu pensamiento? Cuéntanos. En ese tiempo ya no eres como que un estudiante a tiempo completo, sino que ya tienes que pensar en dividir tu tiempo y cómo utilizar tu tiempo de forma más inteligente para que te alcance. Entonces ahí entras en un dilema en el que te pones a pensar Existencial. también, sí, te pones a pensar también en que hay muchas cosas que podrías optimizar, porque ahí ponte los trabajos en grupo, me acuerdo clarito, era que hacíamos como que se demoraban, no sé, unas 3 tardes haciendo algo que tal vez puedes hacer como que, no sé, en 5 horas. Entonces, como que siempre buscas de esas formas de hacer las cosas mucho más rápido, sin necesidad como de perder el tiempo en cosas chiquitas. Y eso mismo también te ayuda para que después optimices tiempo de forma súper buena cuando después ya trabajas o haces cualquier cosa. Y eso es algo que no nos damos cuenta, sino hasta que tenemos el tiempo con las justas para poder hacer las cosas. Y yo creo que eso es algo que se aprende, ya sea que tengas hijos, ya sea que tengas un trabajo desde antes o más responsabilidades. En mi caso yo las aprendí justo cuando empecé ya a trabajar y tenía el tiempo con las justas para hacer las cosas. Así que sí fue un cambio de mentalidad, de cómo yo afrontaba los estudios y los trabajos, que también es algo que para mi forma de ver es súper bueno, porque
perder el tiempo en cosas que tal vez no son tan importantes te hace valorar más el tiempo que pasas ya sea con tus compañeros o de trabajo o de descanso incluso. Eh, ¿Podría decirse que en un principio fue un reto que tú querías ponerte o ya desde antes tú dijiste quiero trabajar en cuanto haya la oportunidad? ¿Cómo fue? Porque digamos, a veces hay hay anuncios en la cartelera y muchos estudiantes pasan ignorando eso porque obviamente dicen no va a haber tiempo, cosas así. ¿Tú ya estabas pensando en eso? O sea, ¿tenías eso en mente? ¿Cómo fue? O fue que viste eso y dijiste, ¿qué será? ¿Será que lo intento? ¿O será que esto me lleva a perder todo el semestre? ¿Cómo fue que tomaste la decisión? Creo que todo parte de cómo eres como persona. Yo me acuerdo que desde el colegio igual siempre trabajé en algunas cosas. Por ejemplo, me acuerdo que la primera vez que ganaba algo de plata fue que vendía gomitas en el colegio. Entonces, como que siempre quise hacer algo, ¿cachas? Siempre estuve viendo las Yo oportunidades. también en algún momento de mi vida vendí gomitas en el colegio, no sabía. Y también después trabajé en un bar aquí en mi ciudad durante todo el colegio. Desde los 15 años hasta, bueno, hasta los 18 más o menos que entré a la U. Y ya en los ¿Y primeros eso era un semestres negocio de la U, familiar? sí, ¿O fue igual de bajo mi tu...? hermano era el bar entonces. Pero bueno, Ah, básicamente ya. trabajé ahí y todo eso. Después también en los primeros semestres de la facultad, me acuerdo en esos tiempos había el OLX. Ahí también puse que daba clases de dibujo arquitectónico y esas cosas. Entonces como que siempre Ya. estuve buscando las oportunidades para poder trabajar de una u otra forma. Así que cuando se presentó la oportunidad, pues simplemente dije, ya, pues de una. Yo nunca como que lo pensaba, siempre lo hacía. ¿Cómo crees que el estudiar arquitectura abre oportunidades en el mundo laboral? Yo creo que la carrera de arquitectura como tal tiene un eje principal que es que nos hace desarrollar la capacidad de creatividad. Entonces, para mí eso es súper importante para cualquier ámbito de la vida, ya sea profesional, laboral, con amigos, con pareja, con todo. Entonces, eso hace que no solamente te centres en dedicarte a una sola cosa, sino que tus ojos se abren y tu mente también a muchas posibilidades. Mientras más creativo seas, ves las oportunidades de trabajo en cada cosa. Em, Entonces, más allá del aprendizaje de la arquitectura como tal, que sí es importante porque de hecho como que con esas cosas empiezas a trabajar, pero más aún es tu creatividad, o sea, lo que tú puedas sacar para después poder aportar eso. En mi caso, con el trabajo que tuve, eh, como que la creatividad de aprender a hacer renders, no sé. Entonces eso ya te da una oportunidad chiquita. Después, tu creatividad al momento de, no sé, de proponer cualquier cosa. Entonces ya consigues incluso como que trabajos chiquitos de, también me acuerdo que hacía como que em, diseño de interiores de locales y así. Entonces como que la creatividad es el eje principal para cualquier cosa. Así que yo creo que eso es lo más importante, más allá de los conocimientos de arquitectura que te aporta el estudiar arquitectura. O sea, claro, la carrera justamente es una de las más completas, podría decirse. Se trata de un montón de temáticas y tú aprovechas esas herramientas con las oportunidades que se te presenten, ¿verdad? Tú has definido eso como la creatividad y me parece algo súper interesante porque, claro, tú justamente eres el ejemplo de eso, ¿no? Y eso creo que también nos lleva a entender una cosa que podría ser interesante saber de ti antes de saber cuál fue tu camino o cuál es tu camino siguiente, ¿no? Y es cómo tú ves el equilibrio entre la academia y el trabajo, ¿no? A ver, yo creo que ahí lo que podría decir es que, em, a ver, las personas o estudiantes que tal vez no han tenido ese contacto con el mundo laboral todavía, yo creo que lo más importante es, que siempre digo, es aprender, o sea, que siempre. A ver, las oportunidades siempre llegan cuando tú estás trabajando, cuando tú estás aprendiendo cosas nuevas o cuando
tú estás haciendo algo para ser mejor siempre. Entonces, no hay que preocuparnos tanto por cuándo llegará, sino hay que preocuparnos por aprender lo más que podamos, no solamente de arquitectura, porque eso es importante, pero para cualquier trabajo necesitamos muchos más aprendizajes del que tal vez podemos aprender solamente del tema de arquitectura o solamente lo que nos enseñan en la facultad. Yo creo que mientras más cosas aprendamos, eh, más oportunidades vamos a tener y más sabremos aprovechar cada cosa que se nos presente. Entonces, nos hablabas algo de la creatividad, nos hablabas de esta búsqueda de oportunidades y ahorita lo que estás desarrollando es un proyecto muy interesante en redes, para ser específicos, en YouTube. Cuéntanos, ¿cómo pasó?